Hoy es miércoles 10 de marzo del año 2021. Esta es la clase de Física 321 para Ingeniería Química de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy el profesor Alejandro Galo. Vamos a continuar haciendo problemas del tema de ondas electromagnéticas. Vamos a ver un ejemplo más de estos. Dice aquí donde dice ejemplo 34.5. En las presentaciones, muchas personas usan un apuntador de láser para dirigir la atención de la audiencia. La información en la pantalla. A la información en la pantalla. Si un apuntador de 3 miliwatts, acuérdense de tener cuidado aquí con el índice, ¿verdad? Se confundieron en el examen algunos y este mili lo leyeron como micro. El micro corresponde a la letra griega mu. Crea una mancha sobre la pantalla que tiene 2.0 milímetros de diámetro. Determine la presión de radiación sobre la pantalla que refleja el 70% de la luz que golpea. Punto y seguido, la potencia de 3 miliwatts es un valor promediado en el tiempo. Bien, fíjense, aquí hay una cuestión importante. Y es que solamente el 70% de la luz que golpea, ¿verdad? Solamente el 70% de la luz que golpea. O sea que no hay absorción total ni reflexión total. Estamos en una situación intermedia, donde la superficie es un dieléctrico que tiene un poco de conductividad pero también tiene otra parte de componente dieléctrica. No es un conductor perfecto ni es un dieléctrico perfecto. Por lo tanto, no está en los dos extremos. En el de absorción total, como que si fuera un dieléctrico perfecto, y en el de reflexión total como que si fuera un conductor perfecto. Bien, vamos a proceder entonces a ver cómo establecemos un modelo para resolver este problema. Aquí tenemos la solución de ese problema. Bueno, nosotros partimos del hecho de que la presión de la radiación en una superficie perfectamente reflejante es 2 por el promedio de S entre C. El promedio de S es el vector de Poynting promediado, ¿verdad? Sabemos que esa es la fórmula para la presión de la radiación para una superficie perfectamente reflejante, o sea, un conductor perfecto. Y para una superficie perfectamente absorbente es simplemente S sobre C. Quiere decir que si yo tengo una superficie que está entre estas dos, entonces el valor de la presión de la radiación va a estar en un valor intermedio, como vamos a ver después. Ya vamos a establecer un modelo. Los datos que tenemos es que la potencia es de, vamos a ver allá los datos en el problema anterior. La potencia es de 3.0 miliwatts, microwatts, perdón, miliwatts, o sea, por 3.0 por 10 a la menos 3 watts. Esa es la potencia entonces. El área, miren que es de 2.0 milímetros. Bien, vamos a ver acá. Aquí yo creo que me equivoqué. Cuando puse 10 a la menos 5, debería ser 10 a la menos 3. Vamos a ver si el error lo corregí después. Sí lo corregí después. Entonces, aquí, por favor, corrijamos la potencia. Es 3.0 miliwatts. El diámetro es 2 milímetros. Y entonces la intensidad sabemos que es el vector de Poynting promediado. Esa es la ecuación 3424. Les dije yo que fueran guardando, si es posible, la fórmula de para esta
para estos problemas. Y sabemos que la intensidad es la potencia entre el área, la potencia promedio. Entonces el vector de Poynting, S siendo la intensidad, va a ser entonces la potencia promedio entre el área. O sea que el vector de Poynting va a ser 3.0 por 10 a la menos 3 watts, que es la potencia promedio, dividida entre el área, que es pi, el radio al cuadrado, el diámetro es 2, entonces el radio es 2 entre 2, y es por 10 a la menos 3 metros, porque son milímetros, ¿verdad? Y elevo al cuadrado. El resultado de esta operación va a dar 955 watts sobre metro cuadrado. Esa va a ser el vector de Poynting, o sea, la intensidad promedio, el promedio del vector de Poynting. En nuestro caso, nosotros tenemos una situación así. Nuestra presión de radiación va a estar comprendida entre 2S sobre C y, perdón, entre S sobre C, aquí está borrado, esto es un borrón, esto es borrado, esto no, entre S sobre C y 2S sobre C, o sea, las dos situaciones extremas, ¿ok? Las dos situaciones extremas. Eso significa que entonces la potencia, la presión de radiación, perdón, va a ser 1 más F por S entre C, donde este F está entre 0 y 1. O sea, va a ser 1 por raíz de S entre C si F es 0, y va a ser 2 raíz de S entre C si F es 1. O sea que F está entre 0 y 1. Esa fracción F está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ese es el modelo que vamos a emplear entonces para esta situación. Nosotros tenemos un dato de que se está absorbiendo el 70%. Ya vamos a ver cómo interpretamos eso para llevarlo a la fórmula. Entonces la presión de la radiación va a ser esta, en una situación intermedia. Ok, entonces, acuérdense que F entonces está entre 0 y 1. Entonces tomamos esa fórmula, P igual a 1 más F, S entre C. Entonces, nos dicen que C, vamos a ver el problema otra vez acá, determina la presión de la radiación sobre la pantalla que refleja el 70%. Entonces se está reflejando el 70%. Entonces F va a ser 0.7. Va a ser 0.7. Entonces la potencia va a ser 1 más 0.70 por S, que es 955, entre C, que es la velocidad de la luz, 3.8 por 10 a la 8. Entonces, la potencia va a ser 5.4, perdón, la potencia no, la presión. Hablo de que esta es presión, corrijo. Presión de radiación, es presión de radiación. Va a ser entonces 5.4 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, o sea, pascales, ¿verdad? Acuérdense que la unidad newton por el metro cuadrado se escribe como en forma sintética P mayúscula por ser un nombre propio, pascales, ¿verdad? Esa sería entonces la presión. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a este problema? Este es un problema bien interesante, ¿verdad? Porque como le digo, marca los dos extremos. Está entre los dos extremos, es un punto intermedio y esto es lo que ocurre en la situación real, ¿verdad? Es decir, eso es lo que ocurre en la situación real porque no existen en la práctica espejos perfectos, o sea, conductores perfectos, ni existe también dieléctricos perfectos. O sea, siempre, aunque sea un pequeño porcentaje, se absorbe o aunque sea un pequeño porcentaje, se refleja. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a continuar con otros problemas, haciendo otros ejemplos aquí. Y luego voy a terminar la clase hoy haciéndoles una pequeña demostración de cómo se maneja la función coseno, cómo se manejan ahí los términos de la función coseno en las soluciones. Va a haber un par de problemas más aún aquí por aquí.
Estos son bastante sencillos. Dice acá la longitud de ondas electromagnéticas. Calcule la longitud de onda de una onda electromagnética de 60 Hz, de una onda de radio FM 93.9 MHz, de una haz de luz visible proveniente de un láser de una frecuencia de 4.74 por 10 a la 14 Hz. Es muy simple, ¿verdad? Solo hay de aplicar acá la fórmula. La longitud de onda es la velocidad de propagación entre la frecuencia, o sea que esa longitud de onda es 3.0 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz, metros por segundo, entre las frecuencias que son 60 Hz. Acuérdense que los Hz se escriben como segundos a la menos 1, y eso da al dividir entonces 5 por 10 a la 8 a la 6 metros. O sea, 500 kilómetros, ¿verdad? Es una longitud de onda muy grande porque la frecuencia es pequeña, ¿verdad? En inciso B, nosotros tenemos que la frecuencia es una frecuencia típica de una onda de radio, 93.3 por 10 a la 6, lo que da es 3.22 metros. Una longitud de onda ya más pequeña porque la frecuencia pues ya está siendo un poco más grande, ¿verdad? Una frecuencia ya altísima que corresponde, como dice acá, a una fuente de láser, 4.74 por 10 a la 14 Hz, con 3 por 10 a la 8 nos va a dar entonces una longitud de onda de 6.33 por 10 a la menos 7 metros, o sea, una longitud de onda ya más pequeña, son 633 nanómetros, porque ahí se pasa esto a 10 a la 9, corriendo el punto hacia la derecha dos espacios, y entonces ya es una longitud de onda grande, pequeña, perdón. Pueden ver que pequeñas longitudes de onda corresponden a frecuencias grandes. Las frecuencias grandes son más energía, las longitudes de onda grandes son menos energía. O sea, frecuencia grande, grande energía, longitud de onda pequeña. Frecuencia pequeña, pequeña energía, longitud de onda grande. Esa es la correspondencia de una proporcionalidad. Dice acá E y B provenientes del Sol. La radiación proveniente del Sol llega a la Tierra en la parte alta de la atmósfera a una razón aproximada de 1350 joules por segundo por metro cuadrado, o sea, 1350 watts sobre metro cuadrado. Ustedes pueden ver que eso, por las unidades que son watts sobre metro cuadrado, esa es una intensidad, ¿verdad? Porque es potencia dividido entre área. Suponga que esta es una sola onda electromagnética y calcule los valores máximos de E y de B. Vamos acá, calculamos escribimos el valor de S, de la intensidad, que es el promedio del vector de Poynting, y nosotros sabemos, ya tenemos una fórmula, que eso es un medio de epsilon sub 0 C por E0 cuadrado, ¿verdad? Entonces, acá, si es, en vez de escribir epsilon sub 0, escribo 1 entre mu sub 0 C, esto lo puedo escribir en términos de mu sub 0 C como un medio de E0 cuadrado sobre mu sub 0 C, ¿verdad? Y entonces nosotros venimos y usamos la fórmula despejando E0 cuadrado, encontramos que E0 es 2 por, de aquí la despejo, ¿verdad? 2 por S por epsilon sub 0 entre C. Entonces sustituimos el valor de S, que es 1350, por epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, por 6, por C, que es 3 por 10 a la 8. El resultado es E0 igual a 1.01 por 10 a la 3 volt partido metro. Y entonces B0 simplemente es C0 sobre C, o sea, 1.0 por 10 a la 3 volt entre metro dividido entre 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo, resultado 3.37 por 10 a la menos 6 teslas. Ese sería entonces el campo magnético. ¿Ok? Bien, con esto yo creo que hemos visto
ya ejercicios suficientes en ese sentido y quiero dedicar el tiempo que resta a que analicemos un poquito el uso de la función, ¿verdad? Entonces, permítanme un segundito, por favor. Aquí tenemos ya, aquí tengo una hoja en blanco para trabajar. Bien, voy a enfocarme un poquito en el uso de la función y las cantidades que están involucradas. Ustedes saben que entonces el campo eléctrico yo lo puedo escribir entonces siempre como una amplitud y esta amplitud acá la voy a escribir como vector. Va a tener una dirección por el coseno de kx. Y voy a poner aquí siempre yo más menos porque va a depender de a dónde se propaga. Más menos WT. Y que el campo magnético lo podemos escribir como... Ustedes están viendo esta pantalla en blanco que estoy escribiendo, ¿verdad? Confírmeme, por favor. Sí. Ok. Lo pueden escribir como B máximo. No le voy a poner todavía vector unitario a B máximo hasta después y a E máximo, porque quiero ir poco a poco enseñándoles cómo se maneja esto. Coseno de kx más menos WT. Ese más menos va a depender de a dónde se propaga la onda. Sabemos que si es más, se está propagando en sentido, bueno, no le voy a poner aquí X, le voy a poner aquí, fíjense bien, voy a hablar en general todavía. No le voy a poner nada, le voy a poner, voy a borrar aquí, porque estoy tratando de enseñarles lo más general. Voy a poner aquí que esto representa una dirección de propagación. Entonces le voy a poner acá, para no confundirlos, voy a poner aquí que es una dirección en cualquier dirección. Entonces le voy a poner aquí yo, digamos, una dirección sí, cualquiera, donde esta xi puede ser X, Y o Z. Y más es sentido positivo de xi, sentido negativo, perdón. Y menos es sentido positivo de xi. Acuérdense que es invertido, ¿verdad? Si va el signo menos ahí en medio, entonces es sentido positivo y si va el más es sentido negativo. Bien, estas cantidades que están acá están relacionadas. Por ejemplo, K y W no son independientes. ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación, que es C, yo la puedo escribir como W sobre K. O sea, la frecuencia angular entre el número de onda. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que esa velocidad en el vacío, esa velocidad de propagación está dada, es 3 por 10 a la 8. Entonces, ustedes no pueden escoger de manera libre W y K. Una vez que escogen la frecuencia, K queda definido o viceversa.
porque están unidas por esta relación. También esto es cierto que como W es 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia va en hertz, y que K es 2pi sobre lambda, entonces yo puedo escribir también la velocidad de la luz cancelando los 2pi como la frecuencia por lambda. Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta. Bien, fíjense bien una cosa importante. Hasta acá. Yo puedo venir y entonces darle a estas expresiones sentido. Vamos a suponer entonces que, vaya, que supongamos que X, E máxima, es su magnitud por X unitario. Ya estamos poniendo de que la onda se propaga el campo magnético está oscilando en dirección del eje X. Ok, y vamos a suponer que B tienen que ser ortogonales E y B, porque son ondas transversas, ¿verdad? Por las ecuaciones de Maxwell tienen que ser perpendiculares. Que B máxima es entonces, vamos a suponer que la dirección de propagación va y la voy a poner a propósito solo para variarla, como que si el campo magnético se propaga en dirección de Z. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Esto lo escribimos como E máxima, entonces el campo magnético, entonces el campo eléctrico total, que sería dirección de X unitario, por E máxima coseno de KX, y voy a poner aquí un signo, porque todavía no he definido cuál es el signo que va a ir ahí. Y ahora voy a colocar acá entonces B. Se me olvidó decirles que B máxima iba a ir en dirección de Y. O sea que B va a ser Y unitario. La magnitud de B máxima por el coseno de KX interrogación, que ya la vamos a quitar. Ya vamos a averiguar cuál es el signo que va ahí. No, y todavía aquí, inclusive, personas jóvenes, inclusive, yo no sé qué va. O sea, solo sé que va acá, pero va acá multiplicando a una cosa que tenemos que averiguar qué es. Bueno. Pongámosle acá. Interrogación. No sabemos ahí todavía. Bueno, ya vamos a definir qué es lo que va aquí adentro.
Bueno, nosotros pongámosle Z si quieren acá para hacerlo más interesante, que esto es lo más común. Pongámosle Z al campo magnético. Pongamos que el campo magnético va en dirección de Z. Para hacerlo más interesante. Entonces aquí va, borramos aquí, aquí va Z. Bien, entonces Z. Entonces, ¿cuál es la dirección de propagación? Hay un vector de propagación. Voy a decir que ese vector de propagación es un vector K, que va a ser la misma dirección de S, ¿verdad? Del vector de Poynting. Eso va a ser entonces el producto cruz de la dirección del campo eléctrico con el campo magnético. Entonces, ¿se acuerdan X cruz Z qué era? X cruz Z va en dirección de XZ. XZ, ustedes saben que es menos Y. O sea que esa onda se propaga en dirección, en el eje Y. Entonces vamos a corregir aquí lo primero. Lo primero que vamos a corregir acá es, entonces vamos a quitar ya este signo de interrogación y este signo de interrogación acá va a ser acá coseno de KY, porque esa es la coordenada en la cual se propaga. Y este signo de interrogación aquí también va a ser Y. Ahora, ¿cuál creen ustedes que va a ser el signo que va a ir aquí en medio? Más o menos. Pues va a ir más. ¿Por qué razón? Porque se está propagando en la dirección de Y negativo. Va en dirección de menos Y, la dirección de propagación. ¿Ok? Entonces aquí va más porque se propaga en Y negativo y aquí va Y porque se propaga en la dirección de Y. Entonces el signo de en medio dice que se propaga en Y negativo. O sea que esto sería X unitario, E máxima, coseno de K por X, K por Y, perdón, K por Y, recuerden, se vea que es en dirección de Y, K por Y, K por Y, y aquí le voy a poner un más, porque se está propagando en la dirección negativa de Y. Y aquí sería entonces Z, P máxima, lo mismo, ¿verdad? Por esto mismo. Por esto mismo que está aquí. ¿Alguna pregunta antes de que hagamos suspendamos aquí para continuar otro ratito más? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Esto es bien importante que ustedes lo comprendan. O sea, supuestamente ya lo debieron de haber comprendido, pero yo estoy remarcándoles nuevamente, ¿verdad? Esta situación. Voy a tratar de guardar esta presentación y se la voy a poner en el portal para que la tengan ahí, esta hojita que estoy generando acá. Asumo que entendieron. Puede ser que en la situación ustedes se les ponga al revés, que no les digan cuál es la dirección de uno de los campos y que lo que les pidan y que les den la dirección de propagación. Y entonces ustedes lo que deben de saber es siempre que la dirección de E, o sea, la dirección de E, ¿verdad? Con la dirección de B cruzada
debe dar la dirección de propagación, que es la dirección de S, del vector de Poynting. Aquí va entre mi sub-0, para ser preciso, para que quede como una ecuación. Entonces, ustedes puede ser que les den la dirección de S, que sería que les den el signo acá, que es menos o más, y que entonces ustedes averigüen la dirección de uno del otro que falta. Les van a dar, les pueden dar estos dos, o sea, la dirección de E y la de B, y encuentran la de S, como en este ejemplo, o puede ser que les den la de E y la de S y tengan que encontrar la de B, o que les den la de B y la de S y tengan que encontrar la de E. Preguntas. Solo una observación más antes de cerrar, y es que estas cantidades E y B, tanto el total como los máximos están relacionados con la velocidad de la luz, o sea, la magnitud de E entre la magnitud de B están relacionados con la velocidad de la luz. Igual, ¿verdad? Es la razón de E máxima entre B máxima. De todos modos, el coseno se cancelaría, ¿verdad? Por eso la razón del total de la magnitud. Son magnitudes, no vectores. Los vectores no se dividen, ¿verdad? De las magnitudes, entonces, estas son las magnitudes. Y le voy a poner magnitudes acá porque, ¿verdad? Le voy a poner magnitudes así. Entonces, eso es inicialmente. Voy a regresar en un momento, solamente voy a tomar la lista para que hagamos un problema. Me imagino que, como no me hablaron nada, que entendieron. Si no, me dicen cuando comience la próxima. Me voy entonces a desconectar un momentito y voy a volver para que estén pendientes, para que aprovechemos el tiempo y logremos continuar.